Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En el día de hoy vamos a ver qué aspectos tendremos que mirar cuando vamos a adquirir un chaleco de protección balística y contra arma blanca a título particular por parte de nosotros como miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Es una temática que nos han pedido mucho y vamos a intentar despejar esta incertidumbre que hay sobre los chalecos. En la primera parte miraremos las especificaciones técnicas de cada chaleco y placas de protección balística. Y en segundo lugar vamos a ver cómo deberemos colocarnos dicho equipo para que esté de forma eficiente colocado en nuestro cuerpo. Espero que les guste y comenzamos. Bueno, como habíamos dicho, ahora vamos con la parte de cómo tenemos que colocarnos el chaleco y de la importancia de su buen tallaje para que sea eficiente llevar un chaleco de protección balística. Este chaleco tiene unas tiras internas para que se adhiera bien a nuestro cuerpo, la placa trasera, y después viene con unas cintas de velcro para colocarnos la cara delantera, la visible. Es importante que las placas delanteras pisen las traseras. ¿Para qué? Para tener la mayor cantidad de protección balística hacia el frente, ¿de acuerdo? Y no tener los laterales descubiertos. Es importante que el tallaje del chaleco sea el idóneo. Si un chaleco no nos colocamos de forma eficiente, con un tallaje eficiente para nuestro cuerpo, no nos vamos a colocar y lo vamos a dejar olvidado en la taquilla. Por lo tanto, el chaleco debe cubrir desde el ombligo hasta la parte superior del esternón. No más arriba, porque debe ser incómodo y no tendríamos juego con el cuello, ni más abajo. ¿Por qué? Porque al sentarnos en el vehículo patrulla o en alguna silla, este se subirá y nos estrangulará. Por lo tanto, es importante, como hemos dicho, panel delantero sobre el trasero y el tallaje. Son los dos aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta para una buena colocación de nuestro chaleco de protección balística y anti-arma blanca. Y como continuación de los chalecos de protección blanda, ahora vamos con las placas balísticas. Las placas balísticas son un sistema de protección balística, como su nombre indica, de mayor poder de parada, ¿de acuerdo? Es para calibres de alto poder, AK-47, M4, 5.56, 7.62 y calibres de este tipo. Diferencias de las placas balísticas que tenemos que tener en cuenta. Están este tipo de placa balística, como vemos, más fina. En comparación, esta es nivel 3 y nivel 3 Plus y esta es nivel 4. Ahora la veremos con mayor profundidad. Nivel 3 es in-contention with, es decir, que necesita ser usada en unión de un panel balístico blando para que su protección balística sea la que marca el fabricante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene menos peso y está hecho como para que, dando por hecho que hay un panel balístico debajo que va a apoyar a la parada de la placa balística en sí, ¿de acuerdo? En algunos chalecos lo podemos meter por debajo y en otros por arriba, como es el caso de este, ¿de acuerdo? Tenemos aquí y metemos la placa por aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Vemos el grosor y ahora vamos a ver el grosor de una standalone, ¿de acuerdo? In-contention with standalone. ¿Por qué existen placas standalone? Significa que son placas balísticas que no necesitan un panel blando debajo para tener un alto poder de parada, por lo cual va a incrementar el peso de la placa balística y a lo mejor en ambientes profesionales de Fuerza y Cuerpo de Seguridad en países como España, en labores de seguridad ciudadana, pues a lo mejor no es recomendable una placa de tan alto poder como nivel 4, lo cual también incrementa el precio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a lo mejor lo suyo sería que para trabajo policial pudiéramos adquirir placas de nivel 3, ¿de acuerdo? Vemos cómo cubre desde el esternón la parte, los órganos principales de la caja torácica y son más finas, ¿de acuerdo? También las podríamos llevar en un portaplacas, como hemos dicho en varios vídeos anteriores, llevarlo en el asiento trasero del vehículo y ante algunos avisos o novedades de que requieran cierta gravedad o importancia, relevancia, podemos ponernos nuestro portaplacas encima y ya tendremos un nivel 3 Plus, que ya en territorio nacional es un nivel de protección bastante alto. Como hemos dicho, nivel 3, in-contention with y nivel 4, standalone.
El peso también se nota. Hola, muchas gracias a todo el equipo de Finger Out por la invitación. Mi nombre es Luis Casañas, Product Manager de Saborit International, que es el importador y distribuidor de Safariland para España. Bueno, como ha dicho el compañero, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a intentar dar unas pinceladas a nivel técnico a la hora de adquirir un chaleco de protección balística y contra arma blanca. El primer aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de adquirir un chaleco de protección balística y contra arma blanca es qué uso le vamos a dar, ¿vale? No es lo mismo estar en policía judicial, vistiendo de paisano. Ahí pues se necesita que el chaleco sea lo más fino posible, quizá una protección contra arma blanca, pues KR2, SP2, que explicaremos a continuación, es excesivo porque le da demasiado peso y demasiado grosor, que sin embargo si estamos pues en seguridad ciudadana, vistiendo de uniforme, en el que ahí pues sí sería recomendable una buena protección contra arma blanca y en el que, bueno, pues el grosor quizá sería un factor a tener menos en cuenta por debajo de la protección. Una vez que se tiene claro el entorno en el que se va a usar el chaleco de protección balística, ya sea pues un uso interior o un uso exterior, y el nivel de protección, el fabricante tiene dos maneras de realizar dichos paneles. El camino más acertado y más recomendado es siempre un panel que esté certificado y homologado por un organismo independiente. Los organismos independientes más conocidos a nivel mundial son la NIC, el Instituto Nacional de Justicia americano, y en Europa está la Home Office, anteriormente conocida como HOSDB en Inglaterra, y la TR alemana, ¿vale? Luego profundizaremos un poquito en cada uno de los certificados. Y por otro lado, el fabricante puede hacerle unas pruebas balísticas al panel acordes a una de estas normativas. Eso crea un poquito de confusión en el público, porque no es lo mismo una cosa que la otra, ¿vale? Cuando hablamos de que un panel está certificado y homologado, es que un modelo en concreto, todas las tallas, en el caso de Safariland, son más de 20 tallas por modelo, porque hay de corte masculino, corte femenino, han pasado las pruebas de laboratorio. Todas las tallas de un modelo en concreto. Y aparte de eso, este organismo independiente, pues en este caso pues ya sea la NIC, por ejemplo, puede ir en cualquier momento a la fábrica, coger una serie de tallas de paneles y volver a hacerle las pruebas en laboratorio, ¿vale? Con eso, ¿qué se consigue? Que ese modelo en todo momento esté cumpliendo con la calidad, con la protección que se ha determinado. Y por otro lado, cuando hablamos de que un panel es acorde a una normativa, lo que se suele hacer es que se coge un panel determinado, casi siempre suele ser una talla grande, y se lleva a un laboratorio, ya esté homologado o no. En este caso, el laboratorio más conocido en España es Hitex, y se le hace unas pruebas balísticas acordes a una normativa. Y ahí el que manda es el cliente. Las pruebas se pueden hacer de manera completa o de manera parcial. ¿Qué es lo que genera este tipo de paneles que no están certificados, sino que son acordes a una normativa? Muchas incógnitas. Por eso, lo más importante es que el cliente siempre pida las pruebas de laboratorio. Aparte de la certificación y homologación, en el caso de no tenerla, el chaleco de protección balística, siempre hay que pedir las pruebas de laboratorio, ¿vale? Para ver pues que cumple, que se ha hecho todas las pruebas al completo y que cumplen una serie de parámetros. Siempre, y sea un panel certificado y homologado, como no, siempre hay que pedir las pruebas de laboratorio. ¿Por qué decimos que siempre hay que pedir las pruebas de laboratorio? Bueno, como pueden ver en pantalla, aquí se está viendo los diferentes niveles de protección de la NIC americana. Bueno, el dato más importante que hay que tener en cuenta aquí es el BFS. BFS significa Backface Signature.
Eso es el trauma en milímetros que genera la punta del proyectil al tocar el panel balístico. Como pueden observar ahí en la pantalla, el máximo son 44 milímetros. Bueno, ¿por qué digo que este es uno de los datos más importantes? Porque, señores, tienen que saber que el trauma mata. Es decir, cuando ustedes ven en YouTube que se le hacen pruebas a un panel balístico y se le dispara dicho panel y van y dicen, bueno, no ha traspasado, las balas están dentro de la aramida, del Kevlar. Dicen, bueno, este panel cumple, este es un gran panel. Eso no es así. A ver, eso lo único que te está diciendo es que la punta del proyectil no ha atravesado el panel. Eso no quiere decir que ese panel sea bueno o que eso no te pueda causar lesiones graves. Porque como he dicho, el trauma mata. Entonces, como pueden ver ahí en pantalla, la NIC, el máximo permitido son 44 milímetros. Pero esto es como cuando uno se compra un coche. Un coche, para poder circular en la calle, tiene que cumplir una serie de parámetros. Pero no es lo mismo un coche que tiene 5 estrellas Euro NCAP que un coche que tiene 3 estrellas Euro NCAP. Bueno, un panel de alta gama debería tener un trauma máximo de entre 14 y 17 milímetros. Eso es mucha diferencia. Son casi unos 3 centímetros de diferencia con respecto al máximo permitido por la NIC. Por eso digo que siempre tienen que pedir las pruebas de laboratorio, ¿vale? Para poder ver qué trauma genera una punta a la hora de impactar con el panel. En la siguiente imagen que ven en pantalla se puede ver los distintos niveles de protección que tiene la certificación de la Home Office 2017. Es la certificación más actual que hay en el mercado. No hay ninguna certificación a día de hoy más actual y más restrictiva a nivel tanto balístico como de punzón. ¿Por qué decimos que es la más restrictiva a nivel balístico? Bueno, como pueden observar en la pantalla, el trauma máximo que está permitido por la Home Office es de 25 milímetros, en vez de 44 que tenía la NIC. Y aparte, la Home Office 2017, a diferencia de la Home Office de 2007, hacen pruebas específicas para 9 milímetros de punta hueca, ¿vale? Las famosas hollow point o munición expansiva, cosa que la anterior normativa de la Home Office no realizaba. Porque, a ver, a la hora de adquirir un panel de protección balística, hay dos aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir qué nivel de protección adquiero. Uno es, como es lógico, la posible amenaza a la que me puedo enfrentar, ¿vale? Ya sea una persona con un revólver o una pistola. Pero un aspecto que mucha gente no tiene en cuenta y es fundamental también es qué munición porto yo y mi compañero. Porque si yo porto, digámoslo, una 9 milímetros con munición de punta hueca, yo querré tener un panel que me proteja de la munición que porto. Ya sea porque me extraigan el arma, ya sea por un fuego amigo. Entonces, son los dos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir qué nivel de protección tengo en mi chaleco. Ahora mismo, como pueden ver en pantalla, se les está mostrando los niveles de protección de la Home Office 2007. Como se puede observar, no hacen prueba específica para punta hueca. Y bueno, la diferencia que muchas veces nos preguntan entre un nivel, en este caso, HG1 y HG2, que se ve que los dos soportan 9 milímetros Parabellum, lo que difiere una de otra es la velocidad, ¿vale? Cuando hablamos de velocidades superiores a 400 metros por segundo, que sería el HG2, es porque estamos hablando de subfusiles. Por ejemplo, en el famoso MP5, en la boca de fuego, la velocidad de salida es de 400 metros por segundo. Por eso se certifican a dos velocidades diferentes. Lo que estamos viendo ahora en pantalla
son las pruebas de laboratorio. En este caso son del National Technical System, que es un laboratorio norteamericano asociado a la NIC. Este es de un modelo de un chaleco de Safariland. Y aunque se vean aquí muchos números, no hay que ponerse nervioso porque esto tiene una fácil interpretación y solo hay que mirar ciertos aspectos. Como se puede ver aquí, es del calibre 9 milímetros Parabellum y lo que hay que ver aquí es el trauma, ¿vale? El BFS en milímetros. Aquí podemos ver que hay en estas pruebas un trauma. El mínimo ha sido que no ha habido trauma alguno. En otros disparos, de los 6 disparos que se han hecho, es de 14,3, en otros de 18,4. ¿Vale? Por eso hay que pedir siempre al proveedor las pruebas de laboratorio para ver qué trauma genera la punta a la hora de tocar el panel balístico. Lo que están pudiendo ver ahora en pantalla es simple y llanamente el certificado de homologación. En este caso, el organismo que lo certifica es la Honofi, bajo el estándar más actual que hay ahora en el mercado, que es el de 2017. Y bueno, aquí lo único que habría que mirar es los niveles de protección. A nivel balístico es un H2 y en cuanto a cuchillo es un KR1 y en punzón un SP1. Ahora entraremos un poquito en profundidad con respecto al tema de arma blanca. Pero con respecto al tema balístico, bueno, como pueden ver ahí en las métricas, se puede ver que el trauma medio es de 14,3 milímetros. Otro aspecto técnico a poder tener en cuenta es la prueba de V50, que para no entrar en mucho detalle técnico, para lo que sirve es para saber el punto de ruptura del panel balístico en metros por segundo. A cuanto más velocidad soporte, pues mejor será el panel. Para que se hagan una idea, como dije antes, un MP5, que es del calibre 9 milímetros, tiene una velocidad en la boca de fuego en torno a 400 metros por segundo, ¿vale? Por encima de, pues en este caso son 480, es muy buena velocidad de V50. Otro aspecto que se puede ver aquí en el panel es la garantía del panel, en este caso pues serían 10 años. Nunca se debe exigir una garantía pues menor a 10 años, ¿vale? Es el mínimo que se debería de exigir a la hora de comprar un chaleco de protección balística. Una vez que ya se tiene claro los aspectos técnicos a la hora de mirar las pruebas de protección balística, vamos a dar unos pequeños tips al tema de protección contra arma blanca. Bueno, como ven aquí en pantalla en el certificado de homologación de la Honofi, también está aprobado contra cuchillo y contra punzón. Este modelo en concreto soporta hasta 36 julios de energía, ¿vale? Con una certificación KR1, SP1. Este tipo de certificación se hacen dos pruebas. Una a 24 julios, en el que es la E1, que tiene 0 milímetros de penetración, es decir, no hay penetración. Y la E2, que es a 36 julios, tiene una penetración de 1,74 milímetros. Bueno, para que se entienda, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y 24 julios de energía a qué equivale? Vamos a ver, 24 julios de energía es, con un cuchillo o un punzón, un movimiento horizontal a una mano, ¿vale? 36 julios de energía, entre 33 y 36 julios de energía, equivale a un movimiento vertical de arriba abajo con una mano, y ya los que son KR2, SP2, están certificados a 50 julios de energía. 50 julios de energía equivale a un movimiento vertical de arriba abajo con dos manos. A cuanto más nivel de protección anticuchillo y antipunzón, sobre todo más grosor y más peso. Desde mi punto de vista, una persona de fuerzas y cuerpos de seguridad que lleva de dotación un arma de fuego con un nivel KR1 SP1 es más que suficiente en una balanza de comodidad y protección, ¿vale? Una cosa tiene que quedar clara. Cuando uno
uno utiliza un panel balístico, un chaleco de protección balística y contra arma blanca, cuando combinas esos dos aspectos, siempre va a tener un grosor en torno a unos entre 10 y 13 milímetros, ¿vale? Sobre todo por el tema del anticuchillo y el antipuntón. La gente siempre se piensa que lo más difícil de parar es un proyectil, y no es así. Lo más difícil de parar es un cuchillo, sobre todo si es un tipo de hoja P1B. Eso es lo más difícil de parar un panel. Entonces, siempre que sea un panel homologado y certificado con protección balística y contra arma blanca, un grosor inferior a 11-12 milímetros, por decirlo de alguna manera, es bastante complicado, ¿vale? En cuanto a las pruebas contra arma blanca, la mejor certificación que se puede encontrar en el mercado es los ingleses, la Honofi. En Estados Unidos también hay certificación contra arma blanca, pero la europea, al ser una amenaza mayor, tiene un nivel contra arma blanca más elevado. Bueno, como pueden ver aquí en pantalla, se puede ver los distintos niveles de protección contra arma blanca. Siempre es aconsejable que sea anticuchillo, contra cuchillo y contra punzón, es decir, KR1, SP1 en un caso, o KR2, SP2. Como dije anteriormente, para miembros y fuerzas de seguridad, al poder portar arma de fuego, desde nuestro punto de vista un KR1 SP1 es la mejor opción. Bueno, como pueden ver en pantalla, se hacen pruebas, como dije antes, a 24 y 36 julios. El máximo de penetración de un cuchillo a 24 julios es de 8 milímetros, que como pudieron ver antes en la certificación, en ese modelo en concreto era de 0. Y la prueba E2 a 36 julios, la máxima penetración de un cuchillo son 20 milímetros en la normativa de Honofi, y como vieron en el certificado, ese modelo en concreto tenía una penetración máxima de 1,7 milímetros. Bueno, con esto yo creo que ya queda por concluido el tema de las certificaciones y cómo hay que leer las pruebas de laboratorio que demandamos al proveedor. A modo de resumen, porque bueno, la verdad que es un tema un poco denso si no se conoce en profundidad. Para resumir, a la hora de adquirir un chaleco de protección balística, por favor, pidan al proveedor siempre las pruebas de laboratorio y la certificación y homologación. En las pruebas de laboratorio tienen que mirar siempre el trauma que genera la punta del proyectil a la hora de tocar el panel balístico y las pruebas de cuchillo y punzón. Esa es la mejor manera de cerciorarse que se está comprando un producto de calidad, un producto que no va a fallar, y dejarse de pruebas en YouTube y de este tipo de cosas. ¿Vale? Es mi recomendación a la hora de adquirir un chaleco. Aquí en España hay buenas marcas que hacen muy buen trabajo, que están certificados, pero hay que mirar, hay que buscar. Bueno, con esto yo creo que ya es más que suficiente a la hora de adquirir como dicen los norteamericanos, un soft armor. Ahora vamos un poco a pasar a hablar de placas de protección, ¿vale? Siempre hay que diferenciar porque eso, la verdad que la gente confunde las placas con los paneles. Siempre que sea protección blanda, soft armor, es panel, y cuando es protección dura, hard armor, es placa. Bueno, dentro de las placas hay dos niveles. Como pueden ver, a nivel de placas está el nivel 3 y el nivel 4. Fácil y sencillo. Nivel 4, munición perforante, y está más destinado a temas militares, ¿vale? Como pueden ver ahí, calibre 30, AP significa Armor Piercing, que es munición perforante, o pueden ver también munición tipo API, que es incendiaria. Entonces,
Ese vamos un poco a descartarlo porque es para tema más militar. En cuanto a placas de nivel 3, siempre se testea con munición 7.62 NATO. Esta es muy similar a la que, bueno, muchos conocerán, que es la 308 Winchester, ¿vale? Pero, bueno, como algunos se ha podido dar cuenta, cuando hablamos de nivel 3 o nivel 4, no se está testeando con munición pues 7.62 x 39, que es la munición que utiliza una AK-47, ni siquiera con munición 5.56 x 45, que es la que utilizaría un M4 o un G36. Bueno, esto es porque, bueno, la normativa NIC ya es un poco antigua, la verdad, y sobre todo en tema de placas ya está más obsoleta. Ahora va a salir la certificación 07, en la que ya se prueba con un 7.62 x 39 la munición de la AK. Pero, ¿qué es lo que hay que mirar aquí a la hora de adquirir unas placas? Bueno, como algunos ya sabréis, muchas veces encontráis placas de nivel 3 Plus o 3 Plus Plus. Bueno, eso lo que indica es lo siguiente, que esa placa está certificada a un nivel 3, pero el fabricante hace unas pruebas adicionales, ¿vale? Unas pruebas especiales con una munición determinada. La mayoría de fabricantes, cuando ustedes ven un nivel 3 o nivel 3 Plus, dependiendo del fabricante, lo denomina de una manera o de otra, suelen estar testadas en laboratorio, ya les digo, con munición pues para AK o para G36 o M4. Entonces, lo aconsejable para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un nivel 3 Plus, ¿vale? Dependiendo del fabricante. Con eso es más que suficiente para poder soportar pues 3 impactos o hasta 4 impactos de una AK. Otro aspecto que hay que mirar, incluso en algunos fabricantes hasta 6 impactos puede soportar una placa nivel 3 Plus de munición de AK. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una placa de protección balística es si se va a llevar junto con el panel blando o no. Si se va a optar por llevar con el panel blando, se tiene que optar por un tipo de placa que se llama in conjunction with, ¿vale? En conjunción con el panel blando. Si no se quiere llevar con el panel blando, se puede llevar una tipo standalone. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Sobre todo el peso y el grosor. Cuando son standalone, como podrán ver a continuación con mi compañero Fingerout, suelen ser más gruesas y pesan más, ¿vale? Entonces, a nivel de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, si tienes un chaleco de protección balística con un panel blando y un bolsillo portaplacas, con que sea in conjunction with, es más que suficiente. Ahorraremos peso, iremos más cómodos y podrá parar perfectamente un proyectil del 7.62. Otro aspecto ya a nivel un poquito más técnico, y ya con esto vamos terminando, es si la placa es multicurva o de curva simple. La diferencia entre que sea multicurva o no es la comodidad que te va a generar. Si es multicurva siempre será más cómoda y te podrá permitir moverte mejor. Y ya hay diferentes cortes, ya sea pues un corte SAPI, que es el corte más común, o un corte shooter, que está más cortado a la altura de los hombros para permitir mayor movilidad de los mismos. Y bueno, y con estas pequeñas pinceladas esperamos, pues, sobre todo haberles ayudado e instruido un poco en este tema tan necesario, la verdad, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero a la vez tan desconocido, ¿vale? Desde aquí, pues, dar las gracias a los compañeros de Fingerout por la invitación. Espero haberles podido ayudar e instruir un poquito a la hora de poder elegir un chaleco de protección balística y contra arma blanca adecuado a sus necesidades y que puedan saber ustedes por sus propios medios cuáles tienen una calidad u otra dependiendo de las necesidades y
y servicios que vayan a dar. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias por esta pequeña intervención. Yo creo que se ha hecho bastante ameno y creo que a los suscriptores les gustará este nuevo formato de colaboración que hemos empezado a crear. Y bueno, espero que les haya quedado claro el tipo de chalecos y la diferenciación sobre placas balísticas, soft armor y sobre todo su colocación. No olvidemos que si un chaleco no se ajusta a nuestro cuerpo, va a ser bastante incómodo y al final el chaleco se quedará en la taquilla. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.